Hola, bendiciones para todos. Somos Marta y Mario y queremos compartir con ustedes unas enseñanzas bíblicas en las cuales Dios ha tratado de traer una revelación al pueblo y en las cuales nosotros nos hemos preocupado por estudiar, así como dice el Salmo 119-105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Así es, queremos compartir una serie de estudios bíblicos. En este caso entonces vamos a empezar con el libro de Daniel. Es un libro profético y bueno, empecemos entonces con el primer capítulo del libro de Daniel. Bueno, y antes de empezar con este maravilloso libro, hay algo muy interesante por decir de él y es que es uno de los libros más interesantes de la Biblia. Es un libro muy interesante porque habla de muchos hechos proféticos que aún ya han sucedido en este tiempo. Han sucedido en este tiempo ya muchas de las profecías que están en el libro de Daniel y pues es un libro que viene a enseñarnos muchas cosas. ¿Sí? Es uno de los libros más interesantes, no solo esto, a través de la historia muchos de los que estudian y verifican todo este tema de los libros de la Biblia han dicho que el libro de Daniel es una farsa. Sí, es una farsa. Dicen que es una farsa, pero pues muchas, o más adelante Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, desmiente esto, ¿sí? Desmiente todo esto, que todo esto es una farsa, haciendo ciertos estudios en la Septuaginta, en la Biblia Septuaginta, aparecen que es una realidad que el libro de Daniel es cierto, es verdadero. Es más, una persona muy importante, un Isaac Newton, ¿sí? Dice una frase, que el negar que Daniel existió y que el libro de Daniel existe y es real y fue escrito por Daniel, que el que niegue eso es como negar la fe cristiana, es como negar el cristianismo. Y acerca de ese libro queremos comenzar entonces a estudiar hoy. Es un libro bastante interesante, como ya veníamos diciéndole, y el capítulo 1 empieza de una manera espectacular, ¿sí? O bueno, no tan espectacular porque pues hablamos de el desalojo o la conquista del pueblo de Jerusalén, ¿sí? De la nación de Jerusalén, de Judá. Eh, Podemos estar hablando o podemos comenzar a hablar desde Josías, ¿no? Que fue uno de los reyes más jóvenes de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años cuando comenzó a reinar. 8 años. 8 años. Sí, y este hombre de 8 años comenzó a derribar todos los altares de adoración a dioses paganos, comenzó a derribar todo aquello que no le agradaba a Dios. ¿Sí? Dice que este rey fue un rey que hizo las cosas como Dios quería que las hiciera, el rey Josías. ¿Sí? Este rey tuvo dos hijos, Joacás y Joacim, tuvo dos hijos. En una de las batallas el rey Josías va y pelea y muere. ¿Sí? Cuando muere, entonces Joacás toma el control, toma el reinado de Jerusalén, de Judá. Pero resulta de que a pesar de que su padre Josías hacía todo lo bueno delante de Dios, Joacás fue alguien que comenzó a hacer las cosas como a Dios no le Y agrada. eso se ve mucho en esta parte del Antiguo Testamento donde se levantaba un rey sabio, pero sus hijos y sus generaciones volvían a levantar altares a dioses paganos y por allá a los muchos años volvía y se levantaba, eso, se recaía el pueblo de Israel y volvía y se levantaba nuevamente alguien escogido por Dios. Pero muy interesante entonces esto. Bueno, y la palabra nos habla en Segunda de Reyes, si quieren de pronto profundizar en este estudio de los reyes, en Segunda de Reyes podemos encontrar esa historia, ¿sí? La historia del rey Josías, los que venían antes de Josías y los que fueron luego de él. Eh, el hecho es que Joacás comenzó a hacer lo que no le agradaba a Dios, ¿sí? Comenzó otra vez a levantar a altares, a dioses paganos, comenzó a hacer las cosas como no se debían hacer. Hubo un momento en el que entonces ese reinado le pasó a Joacim porque el faraón de ese tiempo es como si hubiera capturado a Joacás, ¿sí? Y Joacim entonces entró a reinar. Y en ese tiempo de Joacim, entonces ahí ya entramos al tiempo en donde nos dice el versículo 1 del capítulo 1 de Daniel, nos dice, y en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos hablando de que en ese reinado de Joacim,
vino Nabucodonosor, ¿sí? El rey de Babilonia, vino y conquistó Jerusalén, ¿sí? Si seguimos leyendo de allí en adelante, dice que se llevó los utensilios de Dios, de sí, Dios, de nuestro Dios, del templo decirlo de así, del Dios. templo Sí, de del Dios. templo de Dios se llevó los utensilios y dice que los puso en su templo, en el templo del dios pagano, de los dioses paganos, lo puso allí, esos utensilios. Pero algo importante a rescatar es que cuando sitió Jerusalén, se llevó consigo, se llevó a los hijos de los reyes, a los príncipes, Y a los de la nobleza. a los de la nobleza, ¿sí? A Exactamente. los jóvenes preparados, a los jóvenes que no, que, que les iba a dar un uso, ¿sí? Les iba a dar un uso allí en la tierra de Babilonia y se los llevó para Babilonia, ¿sí? Eso está en el capítulo, en el versículo 4 del capítulo 1, donde le dice específicamente a Aspenaz, les dice, tráigame jóvenes de la realeza, nobles, muchachos que no tienen tacha alguna, ¿sí? Muchachos que sean de linaje real, de los príncipes, ¿sí? Que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en toda ciencia y de buen entendimiento, ¿sí? E idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras de la lengua de los caldeos. O sea, él mandó a llamar jóvenes, los mejores, ¿sí? No cualquier joven. Él mandó a llamar los mejores para que habitasen en su palacio y tuvieran esas veces de profesores, como de enseñar la lengua de ellos a todo el reinado de Babilonia. Entonces de ahí salieron cuatro personajes muy conocidos por nosotros. ¿Cuáles son? Estamos hablando entonces de Daniel y sus amigos, ¿no? Exactamente. De Daniel y sus amigos que aparecen precisamente en el versículo 6. 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces encontramos cuatro personajes y Daniel, yo digo que Daniel arranca de una manera impresionante porque estas personas que menciona acá, Daniel, Daniel, perdón, Ananías, Misael y Azarías, eran jovencitos. Dice Sí. que Daniel tenía 15 años. Cerca de 14, 15 años. 15 años Cerca de cuando 14, fue 15 tomado por años. Nabucodonosor. Fueron tomados entonces desde esa edad, pero fueron tomados por algo, porque Nabucodonosor no se llevó como esclavos o como presos solamente a esos cuatro, se llevó a muchos, ¿sí? Pero hubo una gracia especial en estos cuatro, ¿sí? Y por eso es que se habla tanto de Daniel y sus amigos, porque estos cuatro tenían algo especial. Sí, ese algo especial, pues ustedes y yo lo sabemos, y es que está la presencia de Dios, ¿no? Está la presencia de Dios Está con la presencia ellos, de Dios claro. con ellos. Pero hay algo muy importante para hablar de Daniel y sus amigos. Bueno, primero, Daniel asume como esa vocería, como ese liderazgo entre sus compañeros, ¿sí? De esos que se querían permanecer santos para Dios, él asume como ese liderazgo. Por eso este libro se llama Daniel, porque él asume como la vocería y es el que en todo el momento aparece como liderando todo este proceso de consagrarse para Dios. Hay algo muy importante acerca de la identidad, y es que una de las cosas por las que viene Satanás a atentar nuestra vida como cristianos, lo primero es sobre la identidad. Vemos acá en Babilonia que Nabucodonosor lo primero que hizo fue atentar contra la identidad de ellos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hay muchas cosas que podemos entrar a analizar acá, y es, bueno, primero el enemigo los saca de su tierra, ¿sí? Los rapta de su tierra y los lleva para una tierra donde se adoran dioses paganos, donde no se adora el Dios de Israel, ¿sí? Se lo raptan de la tierra, pero segundo, para terminar de rematar y tratar de confundirlos con su identidad, porque ellos eran personas que tenían claro quiénes eran en Dios, ¿sí? Entonces viene el jefe de los eunucos, ¿sí? La persona designada por el rey Nabucodonosor, y les dice, venga, no, ustedes ya no se van a seguir llamando, usted no se va a seguir llamando Daniel, usted no se va a seguir llamando Ananías, ni Misael, ni Azarías, ustedes no se van a seguir llamando, ustedes en esta tierra donde fueron traídos, van a tener nombres de esta tierra,
¿sí? Entonces viene este jefe de los eunucos y le dice, Daniel, tu nombre de ahora en adelante será Belsasar, ¿sí? Ese Belsasar, eh, se me perdió, por acá lo tengo, Daniel, es importante tener claro esto, el nombre de Daniel eh, es un nombre que quiere decir Dios es mi justicia, ¿sí? Entonces en la tierra donde estaba, Daniel era Dios es mi justicia, ¿sí? Pero vienen y lo traen a otra tierra y le dicen, tu nombre será de aquí en adelante Belsasar, que quiere decir el príncipe de Bel. Bel, ¿sí? Bel Y este Bel es es pues un un dios dios pagano, pagano, es un es dios un dios que pagano. adoran en la tierra de Babilonia, ¿sí? A Ananías le dicen, Ananías quiere decir amado del Señor, ¿sí? Pero vienen y le dicen, te seguirás llamando Sadrach, que quiere decir iluminado por el dios Sol, ¿sí? Entonces estamos viendo que le están poniendo Nombres nombres diferentes a los que ya tenían, en adoración a a sus sus dioses dioses. paganos. A Misael, que quiere decir quién es como Dios, le ponen Mesac, que quiere decir quién Es es como como Venus. Venus, ¿sí? Y a Azarías, que quiere decir el Señor es mi ayudador, le ponen Abed-Nego, que quiere decir un siervo de Nego. Nego es un dios de Mesopotamia, Ujú. ¿sí? En Pero ese los tiempo. dioses paganos lo que Puros. hacen exactamente es afectar la identidad y tratar de confundir lo que tú decías, tratar de confundir esa identidad que Dios les había dado a ellos por reyes babilónicos, ¿sí? Como queriendo decir, ya ustedes no son de Judá ni de Israel ni del pueblo escogido por Dios, ahora pertenecen a Babilonia. Babilonia, un dato muy importante y curioso, y es que ¿por qué le ponen Babilonia a Babilonia? ¿Sí? ¿Qué representaba Babilonia en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo, pues estamos hablando de los inicios de la Biblia, ¿no? En el Génesis, cuando se habla de la construcción de la Torre de Babel, ¿no? Sí, Ujú. estaban en esa tierra esa tierra donde se construyó la tierra de Babel es llamada Babilonia, ¿sí? Una tierra en donde el hombre puede decir que quiso ser como Dios, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Ellos querían Dice la alcanzar a palabra, Dios. dice que querían ser como dioses, ¿sí? Y se concentraron en lo suyo, en sus cosas, en querer ser ellos el centro de atención, ¿sí? Y Babilonia era, o sea, era un sitio pagano, ¿sí? Totalmente. Totalmente pagano. Y yo creo que esto ahora nos habla mucho y nos confronta mucho porque hay veces se nos hace muy difícil permanecer santos o en santidad, que tratar de alcanzar la santidad todos los días en un mundo donde nos vemos atacados por pornografía, por sexualidad, por corrupción y tratando uno de mantenerse en santidad para Dios se ve 100% todo el día atacado, constantemente atacado por estas cosas paganas que quieren venir a cambiar y hacer que nuestra identidad cambie. Bueno, y acerca de eso nos habla también el primer libro de Daniel, ¿no? Acerca de cuando listo, vienen, los escogen, ¿sí? Vamos a escoger estos cuatro, pero vienen y los llevan y dice en Nabucodonosor que les destinó la porción de la mesa del rey para que ellos comieran durante 3 años, Bueno, ¿sí? estaban, o sea, del rey, Del ¿sí? rey. O sea, no estaban comiendo cualquier cosa, no estaban comiendo pan y agua, estaban comiendo de la misma mesa de lo que el rey comía, ¿sí? Y no era cualquier cosa. Yo me imagino una mesa deliciosa, con carnes, frutas, toda clase de carnes, pescado, pollo, bueno, de todo. Pero viene algo muy importante en el capítulo, en el versículo 3, ¿sí? Y dice que Daniel propuso no contaminarse, Propuso en su corazón. propuso en su corazón no contaminarse con lo de la mesa del rey. Estábamos hablando de que ellos fueron capturados, traídos, pero ellos durante 3 años se tenían que preparar antes de ya estar al servicio del rey. Durante esos 3 años, entonces, en el momento que se fueron, sirvieron la comida, y no es que de pronto comer pescado, comer pavo sea pecado, sino que era comida que era ofrecido a los dioses de Babilonia, ¿sí? Por eso Daniel propuso no contaminarse y sus amigos también hicieron lo mismo junto con él porque no querían comer comida consagrada a dioses paganos. No, y no solo esto, lógicamente en la tierra de Jerusalén de Judá,
tenían otras costumbres, ¿sí? En cuanto a la comida se tenían otras costumbres, animales que, por ejemplo, no se comían Claro, por... Y en Babilonia era distinto, porque en todo. Babilonia no había un temor de Dios, ¿sí? Entonces, comían todo lo que se les atravesara en el camino y lo pudieran preparar, eso era lo que comían los babilonios. Sí, Exactamente. entonces ahí podemos entonces ver la integridad que tiene un hombre como Daniel. Y resulta que de ahí, después de eso, viene algo muy interesante y él dice, le dice al jefe de los eunucos, déjame comer solo vegetales y agua. Ujú. Déjenos comer solo vegetales y agua para no contaminarnos. Muy preocupado, les dice el jefe de los eunucos, les dice, no, ¿cómo se les ocurre? No van a ser ustedes los castigados, voy a ser yo Ujú. porque no los voy a estar alimentando bien. Mientras los otros jóvenes van a estar rosaditos, fortachones y todos ustedes van a estar debiluchos. Pero hay algo y es que en el versículo 12 le dice Daniel, le dice, pruébanos 10 días, 10 días y solo danos vegetales y agua. Ven a los 10 días a ver qué pasa. ¿Sí? Ujú. O sea, Daniel sabía primero que él era de a dónde pertenecía, él era un príncipe, era el de la nobleza, ¿sí? Y yo pienso que Daniel nunca dejó ese papel o esa autoridad que tenía como hijo de Dios, y más de pertenecer a esa familia de Dios, a esa familia de nobles y reales. Él siempre tuvo un liderazgo ahí a flote, Ujú. donde él decía y sacaba la cara, pero hubo algo muy particular y es que aceptó, ¿sí? El jefe de los eunucos aceptó este reto que le puso Daniel, pero puso gracia, Sí, el versículo 9, ¿sí? el versículo dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Exactamente. Y algo que nos enseña y es que, o sea, siempre y cuando tú decidas no contaminarte, Dios va a ir acomodando absolutamente todo para hallar gracia, para abrirte puertas, aún para cerrar las que tiene que cerrar. Pero Dios, cuando tomas una decisión firme de mantenerte con Él, Dios acomodará todo, simplemente para que así pase. Bueno, y pues metamos otro personaje de la Biblia aquí, ¿no? José, Ah, sí, ¿sí? total. Veíamos una película acerca de José cuando vienen y lo presentan delante de Faraón y se postran todos, pero José no se postra, ¿sí? Y bueno, y el Faraón le pregunta, bueno, ¿y usted qué? Es que no, yo solo puedo doblegar mi rodilla an- Ante mi ante mi Dios, Dios, ante mi Dios. ¿sí? Y fue un hombre, podría estar, podría estar marcando ahí calavera, como decimos nosotros, ¿no? Podría Sí, estar porque pues el no sublevarse o el no arrodillarse delante de Faraón daba la pena de muerte, ¿sí? Pero él a pesar de eso dice que así esté en pecado de muerte, así esté en pecado de muerte, no, así esté la posibilidad de que vaya a morir, él solo dobla su rodilla ante Dios. Fue un exactamente. hombre que decidió en su Íntegro, corazón estar íntegro. firme. Y ahí está para nosotros, hay veces en este mundo en el que nos encontramos, guardarnos firmes, decimos es muy complicado, etcétera, etcétera, pero aún las mismas empresas, el entorno, quieren hacerlo a uno caer. Ujú. Diga, el jefe le dice a uno, diga que no estoy, diga una mentira por mí, ¿cierto? Cuando de pronto me quiero mantener firme, eso le pasa mucho a los jóvenes, es que soy virgen. Sí, pero ¿cómo me mantengo firme en ese mundo babilónico? Pero cuando tú decides mantenerte firme, cuando de pronto dices, me quiero mantener virgen hasta el matrimonio, ¿cierto? Un principio que Dios nos ha dado a nosotros los hijos de Dios y vemos cómo reciben bullying en el colegio, en las universidades, y dicen, ¿usted qué se va a poner con eso, cierto? Pero cuando Dios y Daniel, José, todos son una muestra de que cuando uno decide mantenerse íntegro para Dios, van a venir, claro, va a querer venir Babilonia, Babilonia a entronarse sobre ese propósito que uno hizo. Pero cuando tú decides hacer algo en tu corazón, Dios va a acomodar absolutamente todo para que sigas firme en ese propósito. Claro, va a venir el tentador, Claro. va a venir el tentador, va a venir a aquella persona que te va a decir así como Daniel, no, pero es que van a estar pálidos, comiendo solo verduras y agua.
pero Dios acomodará absolutamente todo para que te mantengas firme en esa decisión de no contaminarse, Claro, decisión. imagínate la mesa del rey, un rico churrasco allá, súper espectacular, ¿sí? No, yo creo que el tomar esa decisión no es fácil, lógicamente. Tomar esa decisión no es nada fácil, pero hay bendiciones cuando nos reservamos, cuando somos firmes, cuando somos íntegros en Dios, hay bendiciones, ¿sí? Si nosotros llevásemos esto a de pronto un entorno, lo transformásemos a nuestro entorno, pues esa mesa del rey es todo lo que nos ofrecerían en este mundo, ¿cierto? ¿Sí? Ujú. El banquete que nos podrían ofrecer, dinero fácil, eh, como decías tú ahorita, en cuanto a la virginidad, sexo fácil, sin Alcohol, preocupaciones, drogas. alcohol, drogas, o sea, muchísimas cosas que para el concepto de nuestro mundo o el concepto de nuestra sociedad, el que tenga mucho es el que tiene más poder, ¿no? Ujú. Sí, Claro. sí, el que La- tenga yo, mucho es el que tiene más yo poder. me imagino, ¿cierto? A los otros muchachos que estaban ahí consagrándose, pues preparándose para ir a servir al rey, comiendo rico, diciendo, hay que pesar de esos cuatro comiendo vegetales, Ujú. ¿cierto? Como ellos mismos compadeciendo cuando la mayor la recompensa las estaban recibiendo Daniel y sus amigos, ¿sí? En el versículo 17, lo voy a leer como para que tú nos expliques un poco esto, dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todos sueños, ¿sí? Cuando ellos llegaron, ya pasaron los 3 años, resulta que Nabucodonosor los encontró mejor que todos. Dios les dotó en conocimientos, pero viene algo que se llama recompensa. Ahí está la recompensa, claro. Y dice que a los cuatro los dotó. Sí, a los cuatro Exactamente. les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Mejor dicho, esos cuatro chicos estuvieron entre muchos, porque muchos eran los que estudiaban para enseñar la lengua cananea. Eran muchos los que estudiaban, pero entre esos muchos, pregúntense cuáles eran los mejores cuatro. Los Claro. mejores cuatro fueron aquellos que propusieron guardar su corazón para Dios. Fueron los mejores cuatro del curso, Ujú. ¿sí? Fueron tan buenos que el mismo rey, porque el rey no tenía contacto directo con ellos, pero el mismo rey habla con ellos y les dice, wow, Los qué, encontró 10 veces mejores. qué espectacular. O sea, es como cuando el jefe llega en una empresa y dice, hombre, hay cuatro personas en esta empresa que, mejor Merecen la dicho, bonificación. la merecen, ¿sí? En la universidad, estos cuatro chicos merecen becados, merecen ser becados para la especialización, para la maestría, para todo, ¿sí? Ujú. Pues encontraron 10 veces mejores, pero esta es una bendición que viene de parte de Dios y dice que les dotó y les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero a mí me llama mucho la atención algo aquí en este pasaje y se refiere específicamente a Daniel. Y dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Ujú. O sea, los cuatro los dotó de todo, pero el que propuso inicialmente en su corazón no contaminarse le dio algo más. Le di algo O sea, hay un más. plus, hay un Exactamente. plus al que tomó la decisión, porque podríamos decir que el que primero tomó la decisión fue Daniel. Sus tres Sí. amigos dijeron, vamos a seguir a Daniel. O sea, tenían sus buenos principios, ¿sí? Los que le habían sido enseñados en su tierra, ¿sí? En Judá, en Jerusalén, ¿sí? Pero después de Daniel, quisieron seguirle, porque Mm. Daniel fue el que primero tomó la decisión en su corazón, ¿sí? Exactamente. Y el Daniel haber tomado esta decisión, al tomarla, tuvo la bendición de tener entendimiento en toda visión y sueño. O sea, se le dio un poquito más que a los otros tres. No es que los otros tres hayan hecho menos, pero Mm. Daniel fue el que tomó la decisión en su corazón de no contaminarse. Entonces, es muy claro, chicos, chicas, o todo aquel que esté viendo este video, es muy claro que cuando nosotros tomamos la decisión de permanecer firmes, sin importar
si nos están ofreciendo riquezas, si nos están ofreciendo mujeres, si nos están ofreciendo diferentes Poder, o deleites, sea, poder. poder, fama, o sea, ahorita, ¿cuánto le están pagando a un youtuber para que suba cosas en que edifican? Sí, de Exactamente. pronto no edifican en nada y está ganando mucha plata, ¿es cierto? Para hacer videos así no podemos solamente en este caso que estamos en lo de las redes sociales, estamos siendo muy atacados, ¿sí? Y se está viendo mucha forma de ganar dinero fácil, por decirlo así, ¿cierto? Pero que igual no llevan a nada y lo que hacen Denigran, es denigran la integridad exactamente. de las damas, chicas, hay que valorarse. Sí, Dios las creó perfectas, Dios las creó idóneas, Dios las creó hermosas. Sí, hay que valorarse, no permitas que te denigren tu identidad. Eres una mujer hermosa, eres una princesa del reino. ¿Sí? Así que no te dejes llevar por la corriente de que la webcam es el negocio que ahora está lucrando En más. pleno siglo Sí, en XXI. pleno siglo No, y XXI es puede el que que así más está sea. lucrando. Sí, Sí, así es. pero ¿dónde está tu integridad? Sí, Tus ¿dónde principios. está el que eres una mujer que desea ser valorada, que desea ser amada, que no desea ser simplemente un instrumento sexual? Sí, yo creo que es de tomar conciencia y de decir, sí, puede ser fácil conseguir dinero de esta forma, ¿sí? Pero Dios te dotó de habilidades, de talentos. Y si tomas la decisión como Daniel y como estos tres chicos, de permanecer firme, íntegra o íntegro en el caso de los hombres, sí, porque hasta en los hombres se ve estos casos, ¿no? De permanecer íntegros, vas a recibir bendiciones del cielo. No quiere decir que Daniel y sus amigos permanecían allá en una chocita, en lo más, mejor dicho, recóndito, escondido de Babilonia, no. La palabra de aquí en adelante nos va a enseñar que Daniel y sus amigos fueron unas de las personas, por así decirlo, que trabajaron en el gobierno, Ujú. ¿sí? Trabajaron en el Trabajaron con gobierno, el Estado, o sea, tenían directamente. sus buenas casas, ¿sí? Tenían sus buenas posesiones, pero Pero algo muy importante, eran posesiones que venían a causa de una exactamente, cosa. no se vendieron. Venían a causa de una cosa y era de que su fe permanecía intacta, su integridad estaba intacta, su corazón estaba intacto. Exactamente, yo creo que podemos concluir, ir concluyendo con esto y es que eh, aunque, aunque de pronto Satanás quiera atacar tu identidad, quiera atacar quién eres en Dios, no te puedes, no se te puede olvidar de que tú eres un hijo de Dios, tú eres de linaje real, ¿sí? Pertenecemos a esa ciudadanía del cielo, pero somos hijos del rey y por ser hijos del rey tenemos derecho a comportarnos como tal. Daniel no se olvidó que era de qué linaje pertenecía, estuvo firme también en su llamado. Y bueno, él sacrificó. Y en algún momento de las vidas tenemos que sacrificar. Él se sacrificó durante 3 años comiendo solo vegetales y agua. ¿Sí? En algún momento de la vida tenemos que sacrificar cuando queremos algo. Eso se llama en términos financieros o económicos costo-beneficio. Ujú. Pero él decidió sacrificar algo porque al final sabía que Dios no se queda con nada. ¿Sí? Y de pronto no lo hizo esperando la recompensa, no. Daniel lo hizo con la firme intención en su corazón, pero todo esto tuvo como consecuencia una recompensa por parte de Dios. A medida que vayamos avanzando en los capítulos, la idea es poder ir profundizando en esto, decirles que la idea de esto es que ustedes en sus casas lean los capítulos con una preanticipación, ¿cierto? Y nosotros en los estudios lo que hacemos es profundizar un poco la lectura que usted hizo con antelación. Bueno, y para finalizar, este libro es como una película, ¿sí? Una película de ranking 10, ¿sí? Esas que califican en 10. O sea, recomendadísima para verla. Este libro es espectacular. Es más, es un libro que nos ayuda mucho a entender cuando vayamos a leer el Apocalipsis. Este libro contiene muchas de las cosas necesarias para poder entender bien el Apocalipsis. Y como les decía, como una película, ¿cierto? Lo atrapa uno la película y yo creo que este capítulo 1, Nos hombre, atrapó totalmente. atrapa a cualquiera.
Sí, atrapa a cualquiera, nos atrapó y de ahí para adelante se va a seguir un desenlace bastante interesante. Decirle, jóvenes, recuerden que el jefe de los eunucos fue por los nobles, por los hijos de reyes, por la nobleza. Y quiero decirte a ti, joven, que tú eres de la nobleza. Y no solo joven, todas las personas Sí, todos los que nos escuchando. escuchan, exacto. Disculpas ahí por ser... porque pues sabemos que Dios no hace distinción de personas, ¿no? ¿Sí? Y tú eres alguien noble, ¿sí? Eres de la nobleza, ¿sí? Dice que Jesús está arriba preparando morada para nosotros, ¿sí? Porque eres un hijo del rey, eres un hijo del rey, eres un príncipe y así mismo te debes de comenzar a mover en este medio, en todo este medio. La idea es que sigamos estudiando, sí, pero desde aquí comienza a tener muy clara tu identidad. La identidad de un hijo de Dios, la identidad de alguien que tiene todo el talento, que tiene toda la destreza, que tiene todas las habilidades, que tiene todos los dones necesarios para ser 10 veces mejores que los que hacen lo que no le agrada al Señor. 10 veces mejores podremos ser hallados si somos íntegros, si permanecemos firmes en nuestra identidad. Entonces, aún en el medio de este tiempo de crisis, no te dejes mover por las circunstancias. Déjate mover por aquella palabra que Dios te ha dado, por aquella palabra que Dios nos ha brindado a nosotros. Entonces, el que esté firme. Mire que no caiga, deja la palabra de Dios y la necesidad de alimentarnos cada día, ¿sí? De alimentarnos, de buscar su palabra, de llenarnos, ¿cierto? Cada día con lo que ha salido de la boca de Dios o por inspiración, ¿sí? De Dios para que sirvieran los hombres. Y bueno, aquí estamos y yo creo que con esto concluimos el capítulo número 1 del libro de Daniel. Entonces... permanece con nosotros, mira las redes, la idea es poder subir los videos por YouTube, por YouTube, ¿cierto? Y en secuencia, ¿cierto? Capítulo a capítulo. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos luego. Bueno, chao.